tarde con Brian Abarcam. Un programa de actualidad donde hablaremos de los temas que más nos interesan y donde tú también puedes participar en nuestras entrevistas y debates. Recuerda, La tarde con Brian Abarcam, en Set de Radio. Hola, buenas tardes a todos. Un domingo más aquí en vuestro programa. Gracias a todos por acompañarnos una tarde más. Si alguien conoce o tiene algún tema que le preocupa, quiere compartirlo con nosotros para que nos hagamos eco del mismo, podéis mandarnos un mail al programa latarde@7deradio.cat. latarde@7deradio.cat. 7 siempre con número. Nacida en Barcelona, empezó en el mundo de periodismo al inicio de la década de los años 70. Fue la corresponsal más veterana de televisión española de manera interrumpida y con sus 37 años de labor periodístico a sus espaldas, encabezado el periodismo de vanguardia a través de sus crónicas desde el extranjero. En sus más 3 décadas de experiencia profesional ha vivido en más de 176 países como corresponsal con el micrófono en mano en busca no solo de las noticias, sino de la verdad y la información rigurosa. También fue directora de programación en TV3, ganadora de más de 20 premios de prestigio nacional y internacional. Hoy nos acompaña en nuestro programa Rosa María Calaf. Empezamos. Hola Rosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro programa. Nada, encantadísimo. Sabemos que vas muy liada y con el tiempo y bueno, te has buscado un hueco para estar con nosotros. Sí, la verdad que yo siempre he defendido y sigo defendiendo el periodismo local, ¿no? Y el periodismo de proximidad, porque realmente es el más difícil. Siempre nos llevamos la gloria, claro. los enviados especiales y los corresponsales, todo el glamour, ¿no? Pero el auténtico periodismo más difícil es precisamente el local, porque es el que está en contacto directo, inmediato con lo que sucede. Porque el periodismo, pues lo que hace es eso, ¿no? Contar lo que le pasa a la gente. Y empieza, pues, en los barrios y en las calles y en los pequeños rincones. Muchas gracias. También damos la bienvenida a nuestra periodista de nuestro programa, Silvia. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? De hoy más adelante me vas a acompañar sí. Y me vas a ayudar para llevar esto. Bueno, intentaremos hacerlo. Sí, ¿no? Sí. Rosa, vamos a empezar. En noviembre de 2008 te acogiste el ERE de Televisión Española. ¿Echas en falta tu trabajo como corresponsal? Pues la verdad es que no, porque al principio sinceramente estaba un poco preocupada porque pensaba que, en fin, que a lo mejor pues sí, después de tantísimos años, ¿no?, de estar siempre en la primera línea. Pero bueno, yo me conozco y sé que no soy nada de mirar hacia atrás y considero que en la vida pues todo son etapas, las etapas empiezan y terminan y lo importante y lo que siempre me interesa más es lo que tengo por delante, ¿no? Es la curiosidad enorme que me ha movido siempre por hacer cosas diferentes. Y entonces la verdad es que estoy tan ocupada porque he tenido muchísima suerte y vamos, lo agradezco muchísimo de tener pues tanto que hacer, ¿no? Porque hay tanto pues en contacto con universidades, conferencias, clases, talleres, ONGs, mesas redondas, estoy todo el día de un lado para otro y sin dejar de viajar además también todos los años, o sea que no estoy quieta sin hacer nada, que entonces probablemente sí que echaría en falta el movimiento. Y por otra parte, la verdad es que creo que cada vez el periodismo en los últimos años se ha ido haciendo peor, ¿no? Y creo que a mí no me gusta y casi me alegro de no tener que estar peleando con estos vicios del periodismo actual, de que sea más importante la cantidad que la calidad, la inmediatez que el rigor, en fin, esas cosas. ¿Dirías que ha cambiado mucho la manera de hacer periodismo de cuando tú estabas a ahora? Sí, ha cambiado mucho. Bueno, ha cambiado mucho para empezar porque la tecnología
tecnología permite trabajar de otra manera y porque, bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? Y no solo el periodismo, y el periodismo forma parte de la sociedad y por tanto pues también cambia igual que ella, ¿no? Lo que ocurre es que el periodismo además a veces está en el origen de los cambios de la sociedad, porque es el que a lo mejor provoca, sobre todo la televisión, en modelos de conducta sociales que los crea, ¿no? La televisión, o sea que a veces está en el principio y en el final, ¿no? Pero sí ha cambiado mucho sobre todo en eso, en la prisa, en el que realmente ahora pues todo prácticamente vale, ¿no? O sea, no se valora, pues en fin, el contraste, la confirmación de las noticias, luego la gente muchos tiene intereses también, ¿no? Diría yo. La superficialización, el que la gente tiene la convicción de que está muy informado, porque se le ha hecho creer que está muy informado, porque la tecnología te permite con un clic, ¿no?, llegar a cualquier lugar, pero lo que en realidad estás es entretenido y no necesariamente en bien. Claro, porque ahora depende de televisión, por ejemplo, si hablamos de televisión pública, depende de lo que dices, de quién hablas, hablamos de políticos, ya te cortan el cuello. Yo creo que a lo mejor cuando empezaste tú en los años 70, no... Bueno, en los años 70 todavía era muy complicado porque todavía estábamos en una dictadura, o sea, Franco todavía vivía, ¿eh? Lo que ocurre es que era ya una dicta blanda, o sea, que no era la peor época de la dictadura, pese a que los últimos coletazos en cuanto a ataques a los derechos humanos fueron tremendos, ¿no? Pero bueno, digamos que en esa época, pues el control, evidentemente, político, sobre todo, era muy fuerte sobre lo que se hablaba y lo que no se hablaba, etcétera. Pero luego ya, pues evidentemente con la transición, yo creo que empezó sin ninguna duda la mejor época, ¿no?, para el periodismo en este país, y probablemente coincidiendo con la mejor época del periodismo y de la información en todo el mundo, sobre todo el mundo, digamos, homólogo al nuestro, el que podría ser, pues bueno, nuestros países vecinos, etcétera, ¿no? En donde, pues, en fin, los medios técnicos empezaron a permitir hacer muchas más cosas y a llegar, pues, más rápido a los sitios y a tener, pues, una posibilidad de conocer el mundo de una manera más profunda, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que en esa época la verdad que es que los controles eran muy inferiores. Ahora el problema está en que nos creemos que no hay controles, y sí los hay, pero sin embargo bajamos la guardia, ¿no? O sea, y claro, entonces eso es lo que es, porque cuando estás bajo una dictadura, tanto el periodista como el receptor de la noticia, el espectador, sabe en qué condiciones se trabaja, y estás en la misma clave, hay una complicidad, ¿no? Ahora no, ahora el ciudadano cree que los medios son libres y no lo son. Y cuando haces balance de lo que han sido tus años de profesión, ¿con qué te quedas? Bueno, claro, dicho lo que acabo de decir, sí, parece que antes todo era bueno y ahora todo es malo, y no es verdad. O sea, antes había cosas que también estaban muy mal y ahora hay cosas que están muy bien, ¿no? Entonces, no, yo lo que sinceramente creo que me quedo en ese momento en el que todavía el periodismo era una profesión de servicio, ¿no?, en la que no había esta mezcla, esta promiscuidad entre el poder económico, el poder político y el poder mediático. Es decir, ahora está todo mezclado. O sea, los bancos son los propietarios de los medios, sí, hay una serie de periodistas y de forma de hacer periodismo que es muy reverencial con los poderes. Es decir, que no hay esa idea clara de servicio a la ciudadanía, ¿no? Entonces hubo una época en donde no es que no hubiera lógicamente ideologías, y había prensa más progresista, prensa más conservadora, pero no se manipulaban los hechos como se manipulan ahora. Entonces yo me quedaría con esa época, la verdad. Rosa, me gustaría, yo hice muchos trabajos de periodista, pero nunca he sido corresponsal. Cuéntanos, cuando empezaste como corresponsal, cuando llegas al destino o al país donde te mandan, no conoces el país,
¿Cómo empiezas? ¿Qué haces? ¿Dónde te mueves? Claro, eso también ha cambiado mucho, porque realmente el corresponsal tradicional pues significaba tener efectivamente una gran formación, o sea, formarte todo lo que pudieras sobre el lugar al que ibas a ir destinado. Era generalmente, yo siempre he tenido corresponsalías regionales, excepto en Italia, que fue Italia y Vaticano, solo un país, pero las demás fueron pues Estados Unidos, era Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Pacífico y Caribe. En Moscú pues era Unión Soviética cuando abrí la oficina, más pues todas las repúblicas soviéticas y países del este. Cuando me fui a Asia-Pacífico, a Hong Kong, pues era todo Asia-Pacífico, o sea, desde Pakistán hasta Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de oficina, pero en general lo fundamental es la formación sobre el lugar donde vas a ir, el construirte una agenda de contactos fiables, en los que puedes confiar y a los que puedes acudir cuando tienes que confirmar, contrastar, etcétera, ¿no? Para, bueno, cuando surge algo, tal. Y luego, pues, una capacidad de reacción inmediata, es decir, tener preparado el que en cualquier momento puedas salir en un plazo de media hora hacia donde sea que haya pasado algo. Pero eso era antes, porque ahora, si os fijáis, se viaja mucho menos, los corresponsales ya no son fijos, no son generalmente corresponsalías fijas, de los pocos que quedan son los de Televisión Española. Sí. Es decir, con casa puesta en un lugar, son más bien enviados especiales. Y esos corresponsales fijos, en la última época, ya en los últimos 10 años, pues cada vez hemos viajado menos y cada vez hemos tenido que hacer más historias por día. Entonces, si tú tienes que entrar y mandar piezas de información 2, 3, 4, 5 veces al día, ¿cuándo te enteras de lo que está pasando? No puedes salir a la calle. O sea que, como la tecnología permite, por internet, por supuesto, por teléfono móvil, ahora alcanzas a todo el mundo en cualquier lugar, ha variado muchísimo la forma de hacer el periodismo. Es decir, que la información antes era muy artesana y por tanto tú tenías que estar en todo el proceso de la información, porque tenías que saber, bueno, saltaba un tema y ese tema pues te tenías que ir a hablar con la gente a su lugar, ¿no? Claro. Y tenías que ir a hablar con la gente que sabía de ese tema, que te podía comentar, gente que estuviera relacionada, pero todo era muy complicado, pero nadie pretendía que tú hicieras una información inmediata, ¿no? O sea, dentro de 3 segundos, claro. O sea, no, se esperaba a que tú tuvieras el material y lo pudieras construir, ¿no? Entonces eso ha cambiado muchísimo. ¿Y en qué corresponsalía te sentías más a gusto? ¿Te has sentido más o has disfrutado más? A ver, es que personalmente siempre digo que Argentina y Roma, ¿no? O sea, Argentina era para Sudamérica y en Roma pues era Roma y Vaticano, porque son 2 países estupendos y en Sudamérica es un área interesantísima y donde realmente tú te sientes casi como en casa, ¿no? No es tan complicado el desfase cultural, digamos, ¿no? Y la verdad que son países donde podría vivir, ¿no? Tranquilamente, y ciudades que me encantan. Pero claro, profesionalmente, probablemente, siendo los 2 lugares muy interesantes, porque fueron momentos históricos muy interesantes, probablemente pues me quedaría con la etapa de Estados Unidos por lo que me significó de aprender lo que son las tripas del periodismo internacional, ¿no? Porque en Estados Unidos se hace el mejor y el peor periodismo, pero si te fijas en el mejor, pues puedes aprender mucho, ¿no? Y si te fijas en el peor también, para no caer en esas cosas, ¿no? Pero luego también, pues la etapa de Moscú, pues bueno, el desplome de la Unión Soviética, bueno, pues claro, fue un momento histórico muy relevante. Y la etapa asiática, pues también por lo mismo, pues porque fue el cambio de eje, ¿no? De que todo el centro del mundo pivotara alrededor del Atlántico, ¿no? Europa, Estados Unidos, ha pasado a pivotar al Pacífico, ¿no? O sea, es decir, Estados Unidos, pero sobre todo China, ¿no? Entonces me cuesta mucho decirte con cuál me quedaría realmente, porque para unas cosas me quedaría con unos y para otras me quedaría con otros. Rosa, cuando estabas de corresponsal en Nueva York, una crónica ocupaba 3 minutos. 10 años después, una crónica en Buenos Aires ha ocupado 1 minuto y 45, y acabar el año 2000 en Asia con poco más de 80 segundos. ¿Cómo se puede contar lo que pasa en el mundo
en menos de un minuto. Pues es imposible. Lo que ocurre es que, claro, llegas a la convicción de que lo que hablábamos al principio, ¿no? De que el ciudadano tiene que darse cuenta de que eso se hace así, si no se da y espera una información completa en 1 minuto 10 o en 50 segundos, pues es obvio que no la va a tener. Entonces a lo máximo que puedes aspirar es a dar unas pautas, unas pequeñas pistas de lo que está sucediendo, para que realmente el ciudadano tenga unas alertas que le hagan darse cuenta que tiene que buscar más y que desde luego no lo va a encontrar en el telediario. O sea, es decir, eso lo va a tener que buscar o en programas que hagan pues información más de fondo, cosa que ya las televisiones en España sobre todo, Italia, en fin, por nuestros alrededores cada vez hacen menos, y ya casi todas las televisiones hacen menos. Es decir, el gran reportaje pues prácticamente ha desaparecido, y desde luego el reportaje de investigación de verdad, no de investigación puramente de llamar la atención en plan morboso, de impacto y de eso, que se hacen cosas que están muy bien, pero que son muy puntuales, ¿no? O sea, que no es una gran investigación, que está bien que se hagan y que, bueno, muchas están muy bien hechas, pero que no es lo que entendemos por los grandes temas que la ciudadanía debe conocer, de los grandes acontecimientos, los grandes cambios que están sucediendo en el mundo y que le van a afectar, y de los que no sabe nada, ¿no? Cuando hablamos de la crisis, pues en fin, todos recordamos que nos fuimos a dormir un viernes y todo estaba estupendo y estábamos encantados de la vida, y el lunes nos levantamos, ¿no?, en la peor crisis desde el año 29. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿No? Bueno. Y entonces, claro, la respuesta es: este fin de semana no ha pasado nada. Viene pasando desde hace mucho tiempo, pero nadie nos lo ha contado. Nadie nos lo había avisado. O sea, esa es la cuestión. ¿Y tú recuerdas algún momento de tensión o algún mal momento así? Sí, muchísimos, porque la verdad es que, claro, también me ha tocado. Yo siempre digo, porque voy a muchísimas cosas y me llaman mucho para charlas y cosas de corresponsales de guerra, ¿no? Y entonces yo siempre digo, no, yo no soy un corresponsal de guerra, yo soy una corresponsal que ha estado en la guerra, porque me ha tocado guerra, lamentablemente, pues en las zonas donde he estado, ¿no? Y como sobre todo en las últimas épocas lo que más ha interesado han sido pues los brotes violentos y los conflictos, etcétera, mucho más que otro tipo de temas, pues es evidente que me ha tocado, ¿no? Entonces, claro, en esos lugares pues es obvio que tienes momentos muy complicados y muy difíciles, ¿no? No solo para ti, que tú al fin y al cabo vas porque quieres. Yo por eso no quiero nunca ensalzar demasiado ni glorificar esa idea del periodista valiente y el periodista que se juega la vida y todo eso, porque eso, bueno, es algo que forma parte de tu trabajo y tú lo haces, nadie te obliga, ¿no? Y creo que en todo caso, para lo que eso tiene que servir es para que nos demos cuenta de lo mal y lo terrible que lo pasa la gente que está ahí y que no se puede ir, porque tú vas porque quieres y te marchas normalmente cuando quieres. Ellos no, ellos están ahí, han sido atrapados la mayoría, porque muchísima gente no sabe ni por qué están sucediendo las cosas que suceden a su alrededor, y no se puede marchar, ¿no? O sea que esos momentos de dificultad, pues yo siempre los he vivido, pues hombre, lógicamente con miedo y con preocupación, pues sí, pero siempre un poco tratando de minimizar y de no incorporarlos a la información si no era estrictamente necesario, salvo que fuera, ya digo, ilustrativo en el momento de lo que les podía pasar o les estaba pasando a la gente que vivía ahí, ¿no? Y la verdad, pues sí, o sea, ha habido veces, o sea, sobre todo gente que te das cuenta que también, pues, se la juega por ayudarte, ¿no? Que no tiene ninguna razón para hacerlo y que, sin embargo, pues a veces te sales de situaciones, pues porque te han echado una mano, ¿no? Y te han echado una mano gente de allí que conocen el lugar y que saben. Por eso es tan importante las personas, lo que nosotros llamamos el fixer en inglés, que es esa persona que solemos contratar para que te acompañe y te ayude, porque sobre todo que te haga muchas veces de traductor, porque claro, generalmente pues la gente no habla inglés, ni francés, ni nada, ni español, ni nada en lo que tú puedas entenderte, ¿no? Y entonces esas personas que además conocen el sitio, conocen lo que está pasando, saben a quién hay que acudir cuando sucede algo, y en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya te digo, o sea, situaciones complicadas, pues se viven muchas, pero bueno, pues ya está, o sea, que decir, son gajes del oficio. Y un corresponsal, cuando está en un país,
porque muchos a lo mejor pensamos de que solo sale en ese momento, esos minutos o segundos, darnos una información y se acaba y se va que te vas a tomar copas. Entonces, sí, de eso hay mucha, sí, me lo preguntan muchas veces y incluso, pues ya te digo, hombre, gente, en fin, que dice, ay, pues y esta semana no ha tenido mucho trabajo, ¿no? Porque a lo mejor solo has enviado pues 1 o 2 piezas, ¿no? Y dices, bueno, hombre, claro, he tenido menos que cuando hay un acontecimiento en curso donde tienes que estar continuamente las 24 horas pendiente de lo que está sucediendo, es obvio, pero claro, una corresponsalía, sobre todo si es regional, cuando no tienes una cosa en un sitio la tienes en otro, pero sobre todo lo que es muy importante es hacer seguimiento, ¿no? O sea, tener siempre a punto la información, porque claro, si de repente surge algo, no tener que empezar a buscar a ver de dónde viene eso, ¿no? Y a quién llamo y quién está involucrado en este tema, ¿no? Entonces todo eso significa un trabajo de campo, pues bastante permanente, ¿no? Y luego también lo que nosotros llamamos hacer neveras, ¿no? O sea, que es ir haciendo rodajes, incluso temas completos, ¿no? Más o menos intemporales, que luego pues los vas enviando, pues en fin, así para programas, no necesariamente el telediario, a veces también, pero programas culturales o programas de lo que sea, ¿no? Del tipo que sea, y que eso requiere pues una preparación y pues con tiempo, que tienes que rodar en varios sitios y entonces lo vas haciendo pues como despacito, ¿no? Y luego pues todas las cosas que están previstas, que van a suceder, cumbres, reuniones bilaterales, presentaciones de lo que sea, ¿no? Pues todo eso requiere también, claro, una organización previa de saber qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, pedir todas las documentaciones, los visados, en fin, todo eso tiene también mucho. O sea que realmente aburrirnos no nos aburrimos nada. No. ¿Y Televisión Española es muy exigente? Sí, bueno, yo creo que, claro, las empresas en general son exigentes, ¿no? Porque pagan por ello. Claro. Entonces, realmente sí lo son. Lo que ocurre es que es verdad, porque a mí muchas veces me dicen, no, pero hay corresponsales que mandan muchas cosas y otros que mandan muy pocas, ¿no? Bueno, pues es verdad que hay unos mínimos que pues se tienen que hacer. Luego ya a partir de ahí ya depende mucho de cada uno, y entonces hay corresponsales pues que éramos o son pues mucho más activos y que están más metidos en todo y que bueno, que aparecen pues en 27 tipos de programas diferentes y tal, y otros que no. Y eso ya sí que depende más de cada persona, y no hay una exigencia, digamos, de una producción de tanto a la semana, ¿no? O sea, sí que, bueno, se supone que tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pero vamos, lo que pasa es que yo creo que el nivel de exigencia en la calidad sí que ha ido bajando mucho, porque ha ido bajando, y además como se ha prescindido de mucha gente, pues hay muchos menos controles de calidad. Entonces, por ejemplo, vemos cosas tremendas, ¿no? De errores ortográficos y de sintaxis en el teletexto, errores de rótulos que entran, imágenes que no corresponden. Vale. Todo eso, antes si cometías un error de esos, vamos, tenías una buena reprimenda, ¿eh? O sea, yo cuando empecé en la radio, el director de la radio, de programas, estaba permanentemente escuchando. Como pronunciaras mal alguna palabra, o en fin, o te equivocaras en algún tipo de que estuviera mal escrito, o que hubiera algo, te llamaba inmediatamente en cuanto acababas. Señora, ha dicho Atlántico y es Atlántico, o sea, junto, y no sé qué, o sea, es decir, estaban encima tuyo continuamente, y realmente pues había un control, ¿no? Ahora todo eso ha desaparecido, y entonces vemos, bueno, que claro que la gente pues tiene una presión de trabajo también muy superior, en cuanto a que a lo mejor tiene que hacer, pues eso, 5 piezas en un día, no puede tampoco ser tan cuidadoso, ¿no? ¿Y el hecho de ser mujer, tú crees que ha marcado una diferencia, o cómo lo has vivido, sobre todo en según qué países? Esta respuesta Rosa nos responde después de una pausa. Hasta ahora volvemos. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Clínica Go and Fair, tus médicos especialistas en dermatología, ginecología y obstetricia, medicina integrativa, enfermedades de transmisión sexual y análisis clínicos. En Clínica Go and Fair encontrarás un trato profesional de calidad y confianza. Estamos entre Barcelona y el Hospitalet de Llobregat, en calle Riera Blanca número 6, frente al Camp Nou. Infórmate en el teléfono 93 333 2131 o entra en goandfair.es.
Vine a comprar al Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot. Sabateries, rellotgeries, moda, supermercats, pastisseries, electrodomèstics, música, esports, òptiques, peixateries, mobles, joguines, cosmètics, salut... La més àmplia varietat de botigues t'esperen al Centre Comercial d'Horta, gaudint de la millor qualitat, servei i garantia. No t'ho pensis més i vine. Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot. Escolta Set de Ràdio. Bueno, antes de ir a publicidad, Silvia ha hecho una pregunta a Rosa, ¿lo puedes repetir? Sí, claro. Si alguien no ha escuchado. Me preguntaba que por el hecho de ser mujer, sobre todo en tiempos y en según qué culturas, ¿no? Estaba pensando en la Unión Soviética o también en Asia, si has tenido algún tipo de diferencia. Sí, siempre es mucho más complicado. O sea, es decir, el problema que tenemos las mujeres es que en cualquier ámbito que se considere masculino, eso para empezar, y son casi todos, pues siempre se supone que tienes que estar permanentemente demostrando que eres capaz de hacer eso que quieres hacer, ¿no? Y es una presión añadida. Pero en cuanto a lo que tú dices ya de momentos, lugares, etcétera, pues también, porque claro, ¿qué ocurre? Que los países, por ejemplo, con fundamentalismos religiosos, del tipo que sea, porque siempre se piensa solo en el fundamentalismo islámico, pero es que fundamentalismos religiosos hay otros muchos que no son solo el islámico. Claro. Entonces, en los lugares muy patriarcales, de culturas tremendamente machistas, ¿no? Entonces, en todos esos lugares es obvio que tienes una dificultad, porque en unos pues no puedes moverte sola, tienes que ir acompañada, en otros no puedes entrar en determinados lugares, en otros te tienes que vestir de determinada manera, en otros sitios pues hay personas que no quieren que las entrevistes porque por el hecho de que seas una mujer, en otros no te consideran nada, ¿no? Eso muchas veces es una ventaja y eso ahora iré a ello. Y entonces, bueno, pues estás ahí y no te hacen caso, ¿no? O sea que siempre, digamos que hay una cierta dificultad que viene añadida por el hecho de ser mujer. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo es una ventaja porque te puedes meter en el ámbito femenino, en esos lugares donde, por ejemplo, hay una restricción y una discriminación muy clara de la mujer puede entrar, no puede entrar, puedo hablar con ella o no puede hablar con ella, en el ámbito de las mujeres puedes moverte con total libertad, cosa que tus compañeros hombres no pueden hacer. Entonces, en el ámbito de la mujer es donde te enteras realmente de cómo funciona la sociedad y la vida, porque la construcción social son las mujeres las que la hacen. Entonces, realmente tú, si te mueves en el ámbito masculino únicamente, vas a tener la versión oficial y la versión supuestamente políticamente correcta, pero la realidad del vivir cada día de esa sociedad donde la vives y la ves es con las mujeres, y entonces eso es fantástico. Luego en las situaciones muy extremas, ¿no? de violencia y de opresión, por ejemplo de conflictos donde las mujeres son víctimas físicas, ¿no? Y son tremendamente vulnerables, ¿no? Bueno, pues ahí también ocurre lo mismo, que todo lo que les pasa te lo van a contar mucho más si eres una mujer que si eres un hombre. Entonces vas a tener una aproximación mucho más auténtica de cuál es la realidad, ¿no? Así que, ya te digo, por una parte es un inconveniente y te representa unas dificultades. Por otra, es una ventaja. En esos países muy machistas donde no se te considera nada, tampoco se te considera un peligro, lo cual quiere decir que puedes circular y no te paran. Yo recuerdo en Chechenia que Polikovskaya, o sea, la compañera que luego asesinaron en Moscú, ella decía, fíjate cómo no nos paran a nosotras los controles militares, en cambio los chicos sí. Porque para empezar nos tenían que cachear y no se atrevían a tocarnos, porque claro, pensaban, bueno, ahora tal. Luego por otra parte pensaban, estas ¿qué harán? ¿Dónde van? Es igual, ¿no? Entonces tú te vas metiendo y tal, y luego también utilizar un poco pues en esos países donde tú tratan como de protegerte todo el tiempo, porque hay pobrecita y tal, dices, vale, pues tú crees que soy pobrecita y te vas a enterar, ¿no? O sea, voy a hacer lo pobrecita que soy, ¿no? O sea que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero sí que realmente en eso hay que trabajar mucho, porque lo que sí hay que exigir es a los gobiernos es la protección, ¿no? Porque el hecho de que
a una mujer normalmente se la ataque por lo que es, no por lo que hace. Es decir, a un hombre periodista le pegarán un tiro, una pedrada o le darán una paliza por ser periodista. A una mujer muy probablemente lo harán por ser periodista, pero fundamentalmente por ser mujer, y además le añadirán una sexualización del ataque, con lo cual habrá abusos sexuales, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo que sí que hay que exigir a los gobiernos, que se luche claramente contra eso. Que aún hay que hacer mucho, ¿crees tú? Bueno, muchísimo. No en todas partes, ¿eh? Claro. O sea, es decir, sabemos perfectamente lo que pasa en nuestras propias calles y casas de vecinos, ¿eh? O sea que no tenemos que irnos muy lejos. No, claro. Rosa, ¿cuáles son las anécdotas más singulares que viviste a lo largo de 176 países? Ahora ya 80, porque ya he añadido 4 más. ¿Sí? Es que voy añadiendo, porque voy a ver si los puedo hacer todos, solo me faltan 14, o sea... ¿14? Bueno, yo no sé si he hecho 3 o 4. Y lo que ocurre es que los que me faltan son muy complicados, porque es el Cuerno de África, ¿no? Digamos, o sea, Somalia, Eritrea, o sea, Sudán, Yemen, toda esa zona que ahora está muy convulsa y no se puede ir. Es muy peligroso, claro. No puedo ir yo sola así por las buenas, ¿no? Así que bueno. Entonces, claro, anécdotas, pues fíjate, claro, yo tengo muchas, pero que ni me acuerdo, porque para mí no son anécdotas. O sea, que muchas veces cuento cosas y entonces la gente se queda y tal, y fíjate, y yo pienso, claro, pues yo lo doy como normal esto, ¿no? Entonces, no sé, pero siempre cuento una, porque, bueno, la cuento muy a menudo, no siempre, porque creo que es bastante ilustrativa, ¿no? O sea, que no solo es una cosa de, bueno, que pueda hacer una cierta gracia, ¿no? Sino que explica muchas cosas. Yo, por ejemplo, me rompí el brazo en la campaña de Timor Oriental. Timor Oriental es una isla que está en el sur de Indonesia. Hubo allí fue el primer país independiente del siglo XXI, después de una etapa muy turbulenta, ¿no? Y bueno, pues yo me rompí el brazo. Y entonces no había en todo el país, que eran en aquel momento unos 750, 800.000 habitantes, no había ni un solo médico, ni un solo centro médico, o sea, no había nada. Entonces la atención, pues bueno, me la pudieron prestar los soldados australianos en su hospital de campaña, ¿no? Que ellos tenían un hospital para los soldados y el personal de Naciones Unidas, un hospital de campaña fantástico, mucho mejor que el de algunos países, ¿no? Y bueno, me atendieron, me tuvieron que anestesiar y tal, y bueno, escayolarme, etcétera. Entonces, bueno, seguí trabajando y al cabo de unas 3 semanas volví a Hong Kong, que era donde vivía entonces, y fui al traumatólogo y para revisar que todo estuviera bien, me quitó la escayola para cambiármela y entonces me entregó un menú, como una carta de colores de escayola. O sea, para que eligiera de qué color quería la escayola. O sea, había escayolas de todos los colores y además unas con dibujitos, Mickey Mouses, otras con todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué lo cuento? Porque realmente como anécdota creo que ilustra el tipo de mundo absurdo que estamos construyendo, ¿no? Claro. Donde permitimos que haya un lugar en donde 800.000 personas no tengan un médico y a 2 horas de avión haya otro donde te puedas poner una escayola de colorines, ¿no? Entonces eso pues creo que ilustra muy bien, o sea, lo que en fin, lo que no es mucho más que una anécdota. Rosa, me gustaría que nos contaras lo que has contado fuera de la antena del entierro que fuiste. Bueno, por el cambio tecnológico. No, bueno, la anécdotas, ves, esto también sería otra. Sí. Pues el cambio tecnológico que he vivido, claro, yo empecé trabajando en cine, lo cual significaba que había que rodar película y revelarla y después montarla antes de, bueno, pues poder emitirla, o sea, lo que imaginamos lo que significaba eso en tiempo y en complicación. Los equipos eran muy pesados, las cámaras iban atadas con cables al equipo de sonido, que lo llevaban 2 personas distintas. El micrófono también iba con un cable sujeto y unido al equipo de sonido, lo cual quiere decir que esas 3 personas, es decir, tú, cámara y ayudante, no podías moverte mucho porque tenías el cable podía tener una cierta extensión, pero tampoco mucho, ¿no? Y eso era así. De pronto surgen los inalámbricos, o sea, los micrófonos inalámbricos y las cámaras que empiezan a poder ir ya independientes del equipo de sonido. Y entonces yo, el primer reportaje, que creo que fue el primero que hizo Televisión Española con un equipo de estos inalámbricos de sonido, fue un funeral de la mafia
en Nueva York que habían asesinado en un ajuste de cuentas a una familia entera, o sea, es decir, padres, madres, hijos, niños, de todo, ¿no? O sea, como a 7, 8 personas, ya no me acuerdo. Y entonces, bueno, pues era ese funeral. Y entonces yo me metí dentro del funeral con otra persona, en fin, que no se me identificaba, claro, no se sabía, y llevaba un micrófono inalámbrico en la solapa, y la cámara estaba en el propio cementerio, pero muy lejos, y enfocándome con un zoom, y entonces yo iba hablando, claro, la gente como entre que hablaba en español y que hablaba, pensaban que hablaba con el de al lado, ¿no? Y en realidad yo estaba hablando a la cámara, ¿no? A la cámara. Y nunca se dieron cuenta, claro, menos mal, porque no sé cómo hubiera salido de allí a lo mejor. ¿Y has pensado alguna vez en hacer un libro de bueno, tu me vida, de tu biografía? Yo creo que ya todas las editoriales, y me da esta vergüenza porque parece que quieras hacerte rogar, ¿no? Y no por una razón, porque no tengo tiempo. Y ahora, sinceramente, yo para escribir un libro, ya sé que hay gente que escribe rápido, escribe haciendo otras 1000 cosas, pero yo, escribir un libro me parece una cosa muy seria, no sé si sé hacerlo o no, yo soy periodista, escribir un libro es otra cosa, y entonces, bueno, pues creo que tendría que pararme, ¿no? Y ahora, sinceramente, no me quiero parar, o sea, porque lo que estoy haciendo ahora me parece que es una etapa fantástica, que en este momento casi la vivo como la mejor de mi vida, ¿no? En el sentido de poder hacer aquello que quiero, defender aquello en lo que creo, estar continuamente en contacto con gente joven, con colegios, al mismo tiempo con gente mayor, porque hago muchas cosas para tercera edad, en el sentido de la tercera edad, esa edad de la sabiduría, ¿no? Y entonces, bueno, creo que todo esto, y luego pues en las universidades, en fin, todo esto que hago tendría que pararlo. Y los viajes, ¿no? Que todos los años me hago pues como 3 meses de viaje en coche por sitios relativamente complicados y bueno, bien, ¿no? No podría hacerlo. Así que de momento no me lo planteo para nada. Para nada. Algún día a lo mejor lo haré, pero no, de momento no. Rosa, como bueno, lo que estamos escuchando, que es una mujer luchadora, valiente, estás ahora colaborando en varias asociaciones, fundaciones. Te voy a hacer una pregunta fuera del ámbito de periodismo. Uh-huh. Nosotros aquí hemos hecho unos programas sobre el tema de violencia de género uh-huh. masculina. Uh-huh. La mujer que maltrata al hombre y las denuncias falsas. Uh-huh. ¿Qué opinas? Pues yo creo que la violencia, venga de donde venga, es absolutamente rechazable. O sea, quiero decir, a mí me da igual quién la inflija, ¿no? Que sea el hombre a la mujer al hombre. Lo que ocurre es que hay que ponerlo en su justa medida, porque es evidente que hay muchos más casos de violencia de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres. Estamos hablando de violencia física. La violencia psicológica posiblemente hay más de mujeres, más no lo sé, sí. Pero posiblemente haya más casos de los que conocemos, ¿no? Igual que probablemente también hay muchos más casos de hombres de violencia psicológica sobre mujeres de los que conocemos, porque los que conocemos lamentablemente son los que tienen un desenlace fatal en los que va la vida, ¿no? Pero claro, la vida se puede perder de muchas maneras. Se puede perder, pues muriéndote, pero se puede perder viviendo como si estuvieras muerto, ¿no? O sea, claro. Es decir, que una vida en la que tú no tienes capacidad de ser tú, pues es como si no estuvieras, o sea, que da lo mismo que estés vivo que muerto. Entonces realmente en ese caso me da igual que sea un hombre hacia una mujer que una mujer hacia un hombre. Sí creo que hay que denunciarla, la violencia, por supuesto, o sea, faltaría más, pero sí que creo también, ya digo, que hay que tener cuidado de no extrapolar y de comparar, porque evidentemente no es comparable, o sea, quiero decir, no es comparable simplemente por el número, no porque una sea peor que la otra, si las dos son igual de malas y de execrables y de censurables, o sea, que no es que sea peor una que la otra, pero lo que ocurre es que en cuanto a número es evidente que no son comparables. Entonces, bueno, pues en fin, me parece bien que se trabaje contra los dos tipos de violencia, ¿no? O cualquier tipo de violencia. Como hemos hablado antes de cambio de periodismo, cómo enfocar, por ejemplo, en 2015 había 30 asesinatos de mujeres a sus parejas,
pero ningún medio de comunicación, periódicos ni televisión ha hecho Nunca lo eco reflejó. de esa noticia. Pues eso me parece fatal, me parece muy mal, o sea, me parece muy mal por lo mismo, porque es que creo que realmente lo que hay que tener es muy claro que son los derechos de las personas. Entonces a mí las personas me da lo mismo que sean hombres que mujeres, ¿no? O sea, entonces es obvio que igual que se tiene que hablar, bueno, también deberíamos matizar el cómo se tiene que hablar. Tampoco estoy muy de acuerdo muchas veces cómo se da la información de violencia de género, en fin, de hombre contra mujer, y por supuesto, pues en fin, más todavía, si me dices, yo los datos no los conocía, ni los conozco, pero ya digo, me da igual, me da igual que sean 30, que sean 2, o sea, que decir, creo que hay que tratarlos exactamente igual que si fueran hombre, de hombre a mujer, y ya te digo, y sobre todo tratarlos con profundidad y con mucho cuidado, porque son temas que son muy complejos. O sea, y esta especie de banalización del mal, eso hace muchísimo daño, ¿no? Porque realmente no hace que la ciudadanía y la sociedad se construyan unas bases, bueno, pues de respeto al otro. Y el otro da igual el género que tenga. O sea, que esa idea de respetar y eso es de hombre a mujer, como del que piensa diferente, como del joven al mayor, del mayor al joven, porque también ocurre lo mismo. Hay muchas más maltrato de jóvenes hacia mayores que de mayores hacia jóvenes, pero eso no quiere decir que no haya maltrato también de mayores hacia jóvenes. Sí. Entonces todo eso es siempre muy complicado, cada caso es cada caso, pero todos deben tener que ser tratados igual. Claro, pero la justicia no lo hace de esta forma, porque si llamas a 016, si eres hombre, te rechazan, te dicen no es para... No. Te dicen que no. Eso no sabía. Te dicen que no. Si eres mujer, si eres hombre, tienes que llamar a la policía porque consideran como violencia doméstica. No es de violencia. Sí. Ya. Y entonces la justicia no está, si hablamos de igualdad, no, claro. Y es que ¿dónde está igualdad? Por eso hemos intentado de hacer este tema 3 programas especiales, con una abogada especial, pero todavía no hemos encontrado el punto de decir por qué. Yo la verdad no sé si lo que pueda, ya digo, no creo que pueda ayudar mucho en esto, porque sinceramente, por ejemplo, me sorprende mucho eso que dices de que es verdad, vale, de acuerdo, el teléfono se supone que es para las mujeres, bueno, pero es igual, o sea, quiero decir, pues si es el mismo, es que claro, insisto otra vez en lo mismo, que a lo que hay que ir es a que se considere y se hable de personas. El género no tiene nada que ver, o sea, es igual, o sea, cuando uno se ataca a una persona, da lo mismo que sea hombre que sea mujer. Entonces me sorprende que lo rechacen. Una cosa es que sorprenda, o sea, que digan, pues no sé, tal. Ahora, que te digan, no, aquí nosotros no podemos y tiene que... Sí, me lo han dicho el primer programa, y llamado yo, y me han dicho que no tienes que llamar directamente a Mossos de Escuadra. Bueno, pues supongo que eso, me imagino que, que lo que hay que hacer es trabajar en ello, efectivamente. O sea, y lo que pasa es que fácil no va a ser, porque ha costado muchísimo ya sensibilizar por el tema de la violencia de género de hombre a mujer, que es, ya digo, mucho más frecuente. Bueno, pues eso, llevamos años con ello, y sin embargo, pues tampoco es que se ha conseguido mucho, pero tampoco se ha conseguido lo que se debería conseguir, que es que este tema entre no ya en la reacción cuando sucede, o en la prevención cuando ya ha sucedido, sino que hay que ir a los colegios. Claro. Y a las escuelas, y ahí es una cuestión de educación. O sea, el tema de la igualdad, o sea, es fundamental que se hable en las escuelas, o sea, y que el tratamiento en las escuelas sea clarísimamente eso, y en los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación siguen haciendo lo que hacen siempre, que es seguir transmitiendo los estereotipos, o sea, es decir, haciendo gracias, risas. Bueno, acabamos de tener el ejemplo de lo de Shakira en la pancarta esta en el fútbol, ¿no? En español. O sea, eso es tremendo. O sea, eso es tremendo, porque quiero decir, pero vamos a ver, pero esta gente que se cree, o sea, Shakira no es de nadie, es de ella misma. Bueno, o sea, porque están asumiendo que Shakira es de Piqué, con lo cual es un insulto a Piqué, o sea, pero bueno... O sea, pero eso ¿qué es eso? ¿No? Entonces, este tipo de actuaciones y de actitudes hay que, pero ir realmente sin perdonar ni una, ¿no? Porque eso hace que el colectivo
perciba que la violencia es normal. O sea, y entonces, igual que percibe que en fin, que ya será menos, o que algo habrá hecho, en el caso hombre-mujer, que algo habrá hecho ella para que esto sea así, que ha venido siendo esta percepción así durante años, y todavía lo es en muchos lugares, y estoy hablando de aquí, no me estoy yendo a países lejanos. Pasa lo mismo con lo que tú dices, la violencia mujer-hombre, como que realmente no se explica ni se trata, pues eso es mentira. O sea, claro, eso como no, si no existiera, ¿no? Sí. Claro, entonces todo eso es una responsabilidad clara de los medios de comunicación, por supuesto, o sea, de tratar los temas, pues cada uno pues merece la misma atención. O sea, es evidente, ya digo, que por mucho que en un caso sea mucho más común un tipo de violencia que el otro, ¿no? O sea, pero... Me estaba preguntando también si con tu trabajo y esto que estabas viajando, o sea, cambiando un poco de tercio, te sentías muy sola a veces, ¿no? Porque como que llegas a un país extraño. Bueno, lo que pasa es que primero yo no soy nada de sentirme sola, y además me gusta mucho viajar sola, y de hecho viajo mucho sola, o sea que no soy una persona que necesite tal, pero luego también hay que decir que en televisión raramente estás sola, porque, trabajas siempre en equipo, porque siempre trabajas en equipo, y entonces yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que cuando pues eso, los premios que decías, todo, siempre digo lo mismo. Bueno, yo lo que he hecho lo he podido hacer gracias a la gente que ha estado conmigo. Yo sola en televisión difícilmente hubiera podido hacer nada, ¿no? O sea, entonces claro, no hay esa sensación. Lo que sí ocurre es que si no logras tener un equipo que esté muy bien avenido, es decir, que esté bien conjuntado, sí que puede llegar a ser una pesadilla, porque es como una familia. O sea, realmente pasas muchísimas más horas y muchísimos más días cuando estás viviendo, como corresponsal, con el equipo, con la gente con la que trabajas, que en tu casa, claro, ¿no? Por tanto, si con esa gente no hay un buen rollo, puede llegar a ser terrible, ¿no? Pero cuando lo hay, que afortunadamente, pues yo en el 85% del tiempo he estado estupendamente, en un 10% más he estado maravillosamente, y en un 5% pues he tenido problemas, pues realmente la verdad que no tanto. Ahora, me imagino que en otros ramas del periodismo, que sobre todo el periodismo escrito, ¿no? Y incluso de radio, que en fin, que vas más solo, pues sobre todo ahora, porque lo que ocurre es que antes realmente el grupo de los corresponsales, si os acordáis, se nos llamaba la tribu, ¿no? Porque realmente íbamos siempre todos muy juntos, te apoyabas unos en los otros, ¿no? Incluso psicológicamente, porque hay veces que eso es muy necesario, ¿no? En situaciones muy difíciles y muy límites, y bueno, pues necesitas, ¿no? Tener a alguien. Ahora ya con los aparatejos, pues cada uno va con sus trastos y no necesita prácticamente a nadie, ¿no? Y es probable que haya mayor sensación de soledad, que se debe suplir, digo yo, con esa absurda idea de que los amigos de Facebook son amigos. Pues Rosa, tantos años en televisión española, ¿por qué? Porque a veces hay muchos periodistas van cambiando, ¿no?, de cadenas, y tú tantos años... Pues la verdad, nunca, me ofrecieron cambiar cuando nacieron las privadas, ¿no? Y entonces me hicieron varias ofertas. Luego, pues también de pasar, después de hacer el montaje de la televisión de Cataluña, de la TV3, pues también se me ofreció el quedarme en la televisión de Cataluña y tal. Pero yo realmente siempre he pensado que, primero, pues yo empecé en televisión española y siempre me he sentido, dentro de lo que cabe, pues ha habido etapas mejores y peores, pero siempre me he sentido bien tratada, y un poco pues como en mi casa. Y lo que sí tenía muy claro con respecto a las privadas es que lo que se hacía entonces en la pública, bueno, y ahora, en la pública no se iba a hacer nunca en una privada, o se iba a hacer mucho más difícilmente en una privada. Sí, porque digamos que una privada pues tenía, tal como se estaban montando aquí, ¿no? En Estados Unidos es distinto, porque en Estados Unidos prácticamente excepto la pública es muy pequeña, ¿no? Pero y todos los canales son privados y son grandes compañías, pero tal como se montaba aquí, incluso en Europa, eran unas televisiones muy enfocadas a hacer dinero. O sea, era un negocio, ¿no? Y entonces, pues difícilmente la información, si se trata como negocio, pues pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Que realmente no se informa, ¿no? Porque
se busca lo que impacta sobre lo que importa. O sea, porque realmente... Privilegia la audiencia, la claro, criterio, privilegia la audiencia, la calidad. Entonces, en aquel entonces, yo me parecía que era muy evidente que tal como trabajábamos en Televisión Española, con todas las, en fin, ya digo, todas las... En fin, las limitaciones y las cosas en las que podían no estar de acuerdo, pues era sin duda, vamos, mucho mejor que eso. Y nunca pensé en cambiar. Tú nunca. como lo de París, por ejemplo, que ha sido una cosa que ha tenido mucha repercusión y que se ha tratado desde muchos medios de comunicación, ¿tú has visto alguna valoración se ha tratado que digas? fatal, se ha tratado muy mal. O sea, hay ya varios estudios, ¿no?, hechos sobre todo de institutos de periodismo y todo eso, ¿no? Porque ¿qué se hizo? Bueno, pues lo de siempre. O sea, primero ya estar haciendo una diferenciación tremenda y absolutamente injusta, porque hacía apenas unos días habían matado 100 y pico personas en Turquía, y allí salieron 2 noticias, y en los telediarios no mandaron a los presentadores y no se montó ahí un jaleo tremendo como el que se montó en París, ¿no? Entonces, ¿por qué? Que es que hay muertos de primera y hay muertos de segunda, ¿no? Entonces, eso para empezar, lo cual ya eso es un insulto, o sea, y es algo que debería hacernos reflexionar. Luego, el hecho de que se fue mucho al morbo, ¿no?, al espectáculo, claro. La mancha de sangre, las velitas, porque hay que ir al fondo de estas cuestiones. ¿Por qué sucede todo eso? O sea, el periodismo para lo que está es para hacer que los ciudadanos se hagan preguntas, ¿no? Y las preguntas son: ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede ahora? ¿Por qué ha pasado ahí? ¿Quién está detrás? O sea, ¿qué responsabilidad hay? O sea, evidentemente los responsables primeros son los asesinos que han puesto las bombas, eso no hay ninguna duda, pero detrás de esas puestas de bombas, o sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Y hasta qué punto hay que ir estirando los hilos, porque ahí hay responsabilidades de todo el mundo, incluidas nuestras, Entonces, es decir, que todo eso no se cuenta, se queda solo en la superficie. Claro, y no se hablaba, por ejemplo, de los muertos que en Siria había habido nada, de la misma manera. No, y además eso responde a un patrón que ya lleva varios años de tener una ciudadanía asustada, ¿no? Permanentemente asustada, ¿no? Y con miedo, porque una ciudadanía con miedo es muy manipulable y se puede manejar muy fácilmente, ¿no? Entonces la ciudadanía está todo el tiempo solo comprando esa idea. El terrorismo es gravísimo. El terrorismo es un peligro y basta que maten a una persona, da igual donde sea. Bueno, pues debe hacernos actuar y reaccionar, por supuesto que sí. Pero ¿por qué nos preocupa tanto el terrorismo? Invertimos tantas horas, tanto dinero, tanto esfuerzo en el terrorismo y tan poco en la miseria. Bueno, teníamos la pregunta. Claro, queríamos hacer, porque muere mucha más gente por miseria que por terrorismo en el mundo todos los años, ¿no? Y sin embargo, es verdad. Y sin embargo eso no está ahí, no está todo el día en el telediario, no. Ni están los presentadores yéndose a los lugares donde a la gente no se les paga por sus productos, no se les paga por su trabajo, no se les respetan sus derechos, etcétera. Eso es otra manera de matar. Y no genera audiencia por eso, ¿no? Pero eso no genera audiencia. Es decir, la generaría, porque si la gente en general es buena gente y la gente quiere saber lo que le pasa a los demás y le preocupa lo que les pasa a los demás, ¿no? Si se les explica bien, claro. ¿No? Ahora, si no se les explica bien, pues no. Entonces ahora resulta que los refugiados son un peligro, ¿no? Y tenemos que es una amenaza terrible, ¿no? Y se genera la xenofobia y todo eso. Bueno, y cuando nosotros éramos refugiados, ¿qué pasaba? ¿No? ¿Se nos hubiera gustado que se nos hubiera considerado una amenaza? O sea, ¿por qué ellos son una amenaza y nosotros no lo éramos, ¿no? Entonces, todo esto es algo que tiene que empezar, por supuesto, en la educación, pero que los medios de comunicación tendrían que trabajar con mucho más cuidado y con muchísimo más sentido de responsabilidad. Yo creo que, claro, porque ahora los presentadores, periodistas, yo creo como la cadena que manda, dice, mira, tenemos que hacer eso, hablamos de esto, no hablamos de esto, y a veces no podemos decidir de lo que no, claro, porque el problema está en que evidentemente el periodismo se ha ido deteriorando
precisamente por eso, porque ha ido pasando a tener una mercantilización, ¿no? A que realmente la información tenga que entrar en la cuenta de resultados. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente la empresa periodística está más interesada en el negocio, en el mejor de los casos, o en la influencia manipuladora a favor de determinados intereses en otros, del, ¿no?, grupo que lo patrocina, por decirlo así. Exactamente, que realmente en las necesidades de la ciudadanía. Entonces, el periodista está atrapado, pues que en el que trabaja para una empresa está muy atrapado por los intereses de esa empresa, ¿no? Entonces ahí ya depende, claro, de cada uno de intentar, pues ir cediendo hasta un determinado punto, pero hay un momento donde ya no puedes ceder más, porque entonces ya no estás haciendo periodismo. Eso depende luego ya de la conciencia de cada uno, ¿no? Pero hay momentos donde hay que plantarse. Pues de aquí no paso. Si realmente consiste en que te tienes que marchar porque te echan, pues te echan, ¿no? Entonces es muy complejo y muy difícil. ¿Y tú crees que el público también tiene esa capacidad de cribar, claro, o de filtrar? El problema es que a la ciudadanía se la ha ido poco a poco, no estoy hablando solo de España, estoy hablando en general de la tendencia, ¿no?, de los medios en el mundo, sobre todo lo que llamamos el mundo occidental, que es una expresión que no me gusta nada. Pero bueno, para entendernos, es general eso. ¿Qué ocurre? Que evidentemente la ciudadanía poco a poco ha ido perdiendo sentido crítico, porque se le ha ido se le ha hecho que vaya perdiendo este claro, sentido crítico, ¿no? Y entonces se le tiene, entretenido, en los trending topics más idiotas del mundo, entretenido en el Facebook con no sé qué. Toda la tecnología que tiene de positivo mucho, porque es una herramienta de conocimiento, por tanto, de comprensión de lo diferente, por tanto, de cohesión social y por tanto de paz extraordinaria, porque si tú conoces algo, eres capaz de comprenderlo, si lo comprendes, eres capaz de aceptarlo, y si lo aceptas, eres capaz de convivir con ello y de modificarse mutuamente, las cosas buenas de unos trasvasarlas a los otros. Todo eso se pierde por el camino si esa tecnología, en lugar de ser un instrumento de conocimiento, es un instrumento de distracción de lo importante, de desconocimiento, de contar mentiras, de contar las cosas a medias, de errores, de difusión de estereotipos, etcétera. Y eso el ciudadano tiene que saberlo, porque eso lo tiene que controlar él. No tiene, yo a los chavales, sobre todo cuando hago cosas para colegios, les digo una cosa que creo que es muy clara: hay que usar la red todo lo que se pueda, pero no caer en la red. Como nos queda poco tiempo, Rosa, el comentario de Sara Carbonero, que dijiste que hacía un flaco favor a la mujer y el periodismo. Sí, yo nunca hablé de ella, a mí me preguntaron, me dijeron qué opinaba del fenómeno Sara Carbonero. En su momento, cuando se provocó todo el tiempo, yo no hablé con nadie más porque dije, yo no estoy dispuesta a entrar en una polémica absurda, porque se presentó como yo atacando a Sara Carbonero. Pobre mujer, oye, que haga lo que quiera, a mí qué me importa. Quiero decirte, es que realmente es ridículo. De lo que estábamos hablando en esa entrevista era de cómo no se trataban los temas esenciales, de cómo se hacía espectáculo en lugar de informar, que en lugar de información se daba espectáculo, y cómo la imagen de la mujer primaba sobre los contenidos. Es decir, que a una mujer se la colocaba a hacer lo que fuera, un programa de deportes o de no deportes, da igual, no por lo bien que lo hacía, sino por lo guapa que era. Entonces se dijo, porque las guapas son tontas. Digo, no, es al revés. Es decir, esa persona que hace muy bien su trabajo, ¿estaría ahí haciendo ese mismo trabajo si fuera fea? No estaría. Entonces eso significa que estamos retrocediendo. Y ese fue la polémica. Entonces lo curioso, es un ejemplo perfecto de lo que acababa de decir, de cómo se utiliza la anécdota para tergiversar y hacer que, en vez de que la gente se dé cuenta de que la engañan y le dan espectáculo en lugar de información, y que discuta eso, o que se dé cuenta de que usan no el talento de las mujeres, sino los atributos físicos de las mujeres para salir en defensa del talento,
le dan la vuelta, entonces discuten sobre si yo me meto o no me meto con Sara Carbonero, pobre. Ahora, pues ya te digo, pues padre, fíjate tú, ella es libre de hacer lo que le dé la gana con su vida. Seré yo quien le tenga que decir lo que tiene que hacer. Nos acaba tiempo. Rosa, de verdad te admiro. Como periodista, como persona, como todo, porque eres una persona espectacular. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque sabemos que tienes poco tiempo. Te agradecemos este momento que has estado con nosotros. Porque fíjate, he hablado mucho más que el minuto 10 o los 50 segundos del telediario. O sea que eso es muy de apreciar. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Un placer, Hasta el sábado que viene. Gracias. Buenas tardes. Buena tarde. Adiós.